En esta clase vamos a ver bacterias anaerobias. Empezamos por ver cuáles son las características de estas bacterias. En primer lugar, son bacterias que, por supuesto, no requieren oxígeno para vivir. Incluso en las bacterias anaeróbicas estrictas, el oxígeno puede dañarlas y matarlas. Para obtener la energía, a diferencia de las bacterias aeróbicas, lo que utilizan, en vez de utilizar el oxígeno como aceptor de electrones en la cadena respiratoria, utilizan dos estrategias. O utilizan sustancias orgánicas, es decir, fermentan, o utilizan sustancias inorgánicas como sulfatos y nitratos, esto es respiración anaeróbica, es decir, o fermentan o realizan respiración anaeróbica. Y además carecen de algunas enzimas como la superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasa, que son enzimas que desdoblan los radicales de oxígeno que son dañinos para la célula. Estos radicales libres del oxígeno son principalmente el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. Entonces, estas enzimas, como se puede ver en el cuadro, por ejemplo, la superóxido dismutasa desdobla a el ion superóxido, mientras que catalasa y peroxidasa desdoblan al peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. Con estas enzimas, entonces, las bacterias se protegen de los radicales libres de oxígeno. En el otro cuadro vamos a ver cómo se clasifican las bacterias para recordarlo con respecto a cómo se comportan con el oxígeno. En este sentido tenemos bacterias que son aeróbicas estrictas, es decir, que la única forma de obtener energía es a través de la respiración aeróbica, es decir, que requieren sí o sí oxígeno para poder reproducirse y no pueden fermentar, es decir, no pueden crecer en ausencia de oxígeno. Lo vemos en los tubitos que se ven abajo, sería el primer tubito. ¿Sí? Las bacterias crecen todas en presencia de oxígeno, o sea, en la superficie del tubo. Después tenemos las bacterias aeróbicas facultativas, ¿sí? La gran mayoría de las bacterias son así, pueden crecer con o sin aire, es decir, crecen preferentemente en presencia de oxígeno, es decir, realizan respiración aeróbica, pero si no tienen oxígeno pueden fermentar. Por supuesto que tienen las enzimas que los protegen de los radicales libres del oxígeno, si no, no podrían crecer en presencia de oxígeno. Después tenemos una tercera categoría que son los microaerofílicos, que crecen mejor en bajas tensiones de oxígeno, por ejemplo, tensiones con 3 a 5% de oxígeno en lugar de 21, que se traducen, lo que podemos ver en los dibujitos de los tubitos, sería el cuarto tubito. Si crecen las bacterias donde hay poca tensión de oxígeno. Y después llegamos a los anaerobios. Hay anaerobios que son aerotolerantes, es decir, son anaerobios porque solo realizan respiración anaeróbica, es decir, o respiración anaeróbica o fermentación. Pero tienen las enzimas que los protegen de los radicales libres de oxígeno, entonces pueden, digamos, no mueren en presencia de oxígeno. ¿Sí? En el tubito vemos que los aerotolerantes serían el último tubito. Y luego tenemos los anaerobios estrictos, que son el segundo tubito, que son las bacterias que no pueden crecer en presencia de oxígeno, es decir, bacterias que carecen de estas enzimas, estos son los anaerobios estrictos, carecen de estas enzimas, entonces la sola presencia del oxígeno las mata. Entonces realizan metabolismo fermentativo o respiración anaeróbica. Las bacterias anaerobias son importantes porque forman parte de la flora normal. Son una de las más importantes bacterias formando parte de la flora. Generalmente se localizan donde la tensión de oxígeno es baja y su principal función muchas veces es competir con la colonización de patógenos. ¿Sí? La presencia de anaerobios, por ejemplo, la presencia de lactobacillus en lo que es la flora de la vagina de la mujer, compite con la colonización por patógenos como pueden ser la candidiasis. Generalmente se asocian a infecciones endógenas. ¿Qué es esto? Que son infecciones por la misma flora nuestra corporal. ¿Sí? No son infecciones adquiridas en el exterior, sino que son infecciones producidas por la misma flora, generalmente cuando se rompe alguna barrera mucosa o una barrera de la piel. Por eso es importante que conozcamos cuál es esta flora, dónde se localiza y cuáles son las bacterias predominantes en cada parte del cuerpo para saber cuáles son las bacterias que van a estar involucradas en ese proceso infeccioso. Por ejemplo, si yo conozco cuáles son los anaerobios de la boca, yo voy a saber más o menos cuáles van a ser las bacterias involucradas en procesos como, por ejemplo, procesos odontógenos, abscesos dentarios, ¿sí? O abscesos periamigdalinos. Lo mismo pasaría, por ejemplo, voy a tener una idea de cuáles son los anaerobios que están comprometidos en una peritonitis, si yo conozco cuáles son los anaerobios que colonizan el colon. Y la mayoría de las veces estas infecciones que son endógenas son mixtas, es decir, participan tanto anaerobios como aerobios.
En esta diapositiva vamos a clasificar a los principales anaerobios según la morfología, cocos o bacilos y según la tinción de Gram. Estos son los principales géneros, no todos porque son muy abundantes. Tenemos primero los cocos Gram negativos. Dentro de estos, el más frecuente es Veillonella, que forma parte de la cavidad oral. Después tenemos cocos Gram positivos como el Peptostreptococcus y el Anaerococcus. El Peptostreptococcus forma parte de la flora de la boca y del intestino y está involucrado en procesos de sinusitis crónica. Después tenemos bacilos Gram negativos. Dentro de estos, lejos el más frecuente y el más importante es Bacteroides, que es la bacteria que se encuentra en mayor número en la flora colónica, superando incluso a Escherichia coli. Después tenemos Fusobacterium, que si recuerdan, Fusobacterium necrophorum, junto con Borrelia vincenti, producían la angina de Vincent. ¿Sí? Fusobacterium forma parte de la flora anaerobia de la boca y se asociaba a esta angina de asociación fuso-espirilar o angina de Vincent. Dentro de los bacilos Gram positivos los vamos a dividir en bacilos Gram positivos no formadores de esporas y los formadores de esporas, que son el género Clostridium. Dentro de los no formadores de esporas, uno importante es el Actinomyces. El Actinomyces forma parte de la flora normal del tracto respiratorio, del tracto digestivo y del tracto genital. Y se lo asocia a enfermedades monomicrobianas. Tanto es así que se conoce la enfermedad como actinomicosis. Si bien dijimos que la mayoría de las infecciones por anaerobios eran mixtas, en este caso Actinomyces produce una infección monomicrobiana. La más conocida es la actinomicosis cervicofacial, que está asociada a mala higiene dentaria y se caracteriza por la presencia y la formación de abscesos en la boca. Y otra muy conocida es la actinomicosis genital, que está asociada a las mujeres que utilizan dispositivos intrauterinos, o sea, DIU. Y por último tenemos los bacilos Gram positivos, formadores de esporas. Acá tenemos el género Clostridium. Acá dividimos lo que son las especies que producen infecciones endógenas, como son Clostridium perfringens, Septicum, Sordelli y Difficile, y después los que producen infecciones exógenas, como son Clostridium tetani y Botulinum. Clostridium perfringens está asociado, como vamos a ver más adelante, a infecciones histotóxicas y a infecciones enterotóxicas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los anaerobios más frecuentes en infecciones humanas? Tenemos los que son de origen exógeno. Acá tenemos el género Clostridium, ¿sí? Clostridium tetani, que produce los tétanos, Clostridium perfringens, tenemos los Clostridium histotóxicos asociados a gangrena gaseosa y los enterotóxicos asociados a cuadros diarreicos, Clostridium botulinum en el botulismo y Clostridium difficile asociado a diarreas asociadas al cuidado de la salud. Los que más vamos a ver en esta clase es los de origen endógeno. Como ya dijimos, esos que están en la diapositiva son los más frecuentes. Ya hablamos de que estos forman parte de la flora normal y van a aprovechar la rotura de alguna membrana, ya sea mucosa o de la piel, para luego reproducirse, ingresar, invadir y producir la infección. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen esto? Bueno, que haya una disminución del potencial de óxido-reducción. Esto se logra muchas veces con la presencia de un cuerpo extraño, con isquemia y necrosis tisular, la presencia de tumores, generalmente los tumores también generan necrosis, diabetes e inmunosupresión. Una vez que se produce la infección, se produce el daño tisular. Esto puede ser una infección que quede localizada o puede haber una infección diseminada a través de la sangre. Y repetimos, generalmente son mixtas, tanto bacterias aeróbicas como anaeróbicas. Dentro de las infecciones endógenas, estas son las más frecuentes, mucho más frecuentes las que están subrayadas. Podemos tener abscesos cerebrales, muy frecuentemente están involucrados anaerobios en lo que son infecciones dentales, maxilofaciales y cervicales. Siempre pensamos en los anaerobios de la boca, en este tipo de infecciones. Infecciones torácicas, muchas veces por aspiración, se aspira el contenido de la boca que llega al pulmón y produce muchas veces neumonías aspirativas, y acá vamos a pensar también que están comprometidos los anaerobios. Bacteremia y endocarditis menos frecuente, infecciones intraabdominales lejos, por supuesto, cualquier cuadro de apendicitis, peritonitis, colecistitis, están involucradas las floras intestinales y acá están involucrados los anaerobios del intestino. Infecciones de piel y tejidos blandos, ya vamos a ver que también están involucrados, y en infecciones ginecológicas. En este cuadrito lo que se ve son los principales anaerobios, como habíamos visto en la diapositiva anterior, y cuáles están más involucrados en cada proceso. Igualmente vamos a ver ahora cada proceso en particular. Infecciones frecuentes producidas por anaerobios, infecciones de la boca, cabeza y cuello. Acá intervienen Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides, Fusobacterium y Peptostreptococcus.
Que tenemos infecciones periodontales, abscesos periodontógenos, tenemos la gingivitis necrosante, que está producida por porfiromonas gingivales y prebotela melaninogénica. Esta es una gingivitis que afecta los bordes gingivales, en especial las papilas, cursa con sangrado, secreción purulenta a través del borde de las encías y puede también haber presencia de úlceras. También tenemos la angina de Vincent o asociación fusospirilar, que es por la asociación de Fusobacterium necrophorum, que es el anaerobio, con una espiroqueta, que es la Borrelia vincenti. La angina de Ludwig, que es una celulitis del piso de la boca, es un cuadro extremadamente grave que se inicia en el piso de la boca, cursa con tumefacción y edema de la lengua. Es un cuadro bastante grave que requiere, además de tratamiento antibiótico, debridamiento quirúrgico como se ve en la foto. Generalmente es secundaria a la manipulación de los molares inferiores. También tenemos abscesos periamigdalinos y retrofaringios. Estos generalmente surgían como complicación de una angina estreptocóxica. Si recuerdan la clase, una de las complicaciones eran estos abscesos donde se involucraba la flora de la boca, en especial los anaerobios. Otro síndrome bastante grave es el síndrome de Lemierre, que está producido por Fusobacterium necrophorum, que es una amigdalitis que se asocia a una tromboflebitis supurada de la yugular interna. Es un cuadro grave que cursa con sepsis y con la presencia de embolias sépticas. Y también los anaerobios están comprometidos en lo que es la sinusitis crónica. En las infecciones pleuropulmonares, ¿cómo es el mecanismo? La mayoría de las veces existe una aspiración del contenido de la boca, una aspiración importante, una macroaspiración del contenido de la boca hacia los pulmones. Esto se puede producir en pacientes que, por ejemplo, tienen una intoxicación alcohólica, alteración de la conciencia, o muchas veces pacientes que por alguna enfermedad neurológica tienen trastornos deglutorios. En este caso, el contenido de la boca pasa al pulmón y en el pulmón se desarrollan estos anaerobios, que son los mismos que producían las infecciones de la boca. Producen 4 tipos de neumonías. Existe una neumonía sin necrosis, que es parecida a la neumonía aguda de la comunidad. Una neumonía con necrosis, que es mucho más frecuente cuando las infecciones son por anaerobios, donde existe necrosis pero no existe la formación de un absceso claro. Después se puede formar un absceso pulmonar, como se ve en la radiografía de abajo, donde se ve el nivel hidroaéreo. Generalmente presentan un nivel de aire y las paredes finas que lo localizan bien al absceso. Y por último puede haber empiema, que no es otra cosa que la colección de pus en el espacio pleural. Normalmente cursa esto con mal olor. En las infecciones intraabdominales también están involucrados los anaerobios. Dentro de estos, uno que debemos recordar siempre es el Bacteroides fragilis, que es el más frecuente comensal de la flora colónica, pero también Fusobacterium, Clostridium, Peptostreptococcus y Eubacterium. Esos son los más frecuentes. Recordar siempre bacteroides dentro de los procesos abdominales, forma parte de la flora colónica, es uno de los más importantes. ¿Cómo se producen estas infecciones intraabdominales? Como casi todo, tiene que haber una ruptura de la mucosa del intestino que permita y favorezca la llegada de las bacterias anaerobias y aerobias, generalmente son mixtas, al peritoneos y puede producir una peritonitis o puede producir a veces, si se localizan, abscesos intraabdominales. La causa más frecuente generalmente es una apendicitis que se perfora y permite entonces la llegada de las bacterias al peritoneo. También están involucrados en infecciones obstétricas y ginecológicas, especies de prebotela, Peptostreptococcus, porfiromona y Clostridium, que pueden producir la lista que vemos ahí: abscesos intrapélvicos, abortos sépticos, endometritis, abscesos tubováricos, siempre formando parte de una flora mixta, ¿sí?, aeróbica y anaeróbica, la enfermedad inflamatoria pélvica, y hay una etiología específica que se llama vaginosis bacteriana, que podemos ver en la foto, donde predominan los anaerobios que desplazan a el mayor componente de la flora normal, que son los lactobacillus, y en este caso Gardnerella vaginalis, Provetella y Mobiluncus se asocian para producir este cuadro inflamatorio de vaginosis bacteriana que se caracteriza por flujo maloliente. Fíjense en la diapositiva como un flujo vaginal normal está lleno de estos bacilos gram positivos, que son los lactobacillus, que forman parte de la flora normal de la vagina y son desplazados por estas especies de anaerobios. Otro proceso asociado, como habíamos dicho antes, era la actinomicosis pélvica, que estaba asociada a el uso de DIU. En infecciones severas de piel y tejidos blancos también tenemos anaerobios. Si bien la clasificación de las infecciones de piel y tejidos blancos es bastante engorrosa y hay varias clasificaciones, en estas que son infecciones severas, o sea, más profundas, ¿sí?, que llegan generalmente hasta la fascia o más, tenemos por un lado celulitis necrotizantes,
divididas en la celulitis por Clostridium o la celulitis anaeróbica no clostridial. Tenemos fascitis necrotizantes. Las fascitis necrotizantes hay una clasificación clásica que las divide en tipo 1, donde intervienen los anaerobios, más flora mixta, por supuesto, que es polimicrobiana, y la tipo 2, que no vamos a tratar acá, que es monomicrobiana por Streptococcus pyogenes. Tenemos también la gangrena de Fournier, que es un tipo de fascitis necrotizante y polimicrobiana, la miositis necrotizante, que es la gangrena por Clostridium perfringens, y también puede haber piomiositis. Entonces, una de las infecciones severas de piel y tejidos blandos producidas por anaerobios son las celulitis necrotizantes, que pueden ser producidas por Clostridium perfringens, lo más común, que son las celulitis clostridiales, o por otra especie de Clostridium como el Clostridium septicum, que también está involucrado. Y después tenemos las celulitis iguales, pero que son no clostridiales, y la etiología son otros anaerobios como bacteroides, Streptococcus, asociados con enterobacterias. ¿Cómo es este? Por supuesto existe un factor predisponente que permite el ingreso de los anaerobios hacia los tejidos profundos donde encuentran un bajo potencial redox. Puede ser un trauma, una cirugía, la presencia de diabetes también es un factor predisponente. Y en esta afección se afectan todos los tejidos subcutáneos, pero sin compromiso de los músculos. Se caracteriza por ser una enfermedad grave, con presencia de gas, crepitación, existe poco dolor y hay presencia de ampollas, como se ve en la foto, y flictenas hemorrágicas. Una de las infecciones severas de piel y tejidos blandos son las fascitis necrotizantes. En la fascitis necrotizante tipo 1, que es la polimicrobiana, intervienen anaerobios asociados con enterobacterias. ¿Qué anaerobios más frecuentes? Bacteroides y Streptococcus. Es una enfermedad que, por supuesto, se asocia a factores de riesgo que permitan el ingreso de las bacterias hacia el tejido celular subcutáneo, y la infección se extiende hacia la fascia, que es el tejido que separa del plano muscular. Los factores entonces predisponentes: diabetes, alcoholismo, obesidad, desnutrición e inmunosupresión. Repito, es un cuadro grave que cursa con la presencia de dolor, fiebre, gran compromiso del estado general, la presencia de flictenas o ampollas, a veces con contenido hemorrágico, y es un cuadro que requiere tratamiento, no solo antibiótico, es decir, administrarle al paciente un antibiótico, sino que requiere un tratamiento quirúrgico con debridamiento quirúrgico. Esto es hacer fasciotomías de descarga para facilitar la secreción de material purulento y además para hacer la exéresis de los tejidos necróticos si los hubiera. Un caso especial de fascitis necrotizante polimicrobiana es la gangrena de Fournier, que es la fascitis necrotizante que se localiza en el perine. Otro cuadro que afecta a piel y tejidos blandos es la gangrena gaseosa. En este caso es producida por Clostridium perfringens en el 80% de los casos. Puede haber un 20% que están producidas por otros tipos otras especies de Clostridium, como pueden ser Clostridium septicum o Clostridium novi o histolyticum. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Tener una herida penetrante que permita el ingreso de la bacteria hacia los tejidos profundos, como puede ser una herida de bala o de arma blanca. Se ha asociado, y hay reportes, asociado a inyecciones intramusculares, cuando estas inyecciones son dadas en malas condiciones de asepsia o de higiene. También puede ser una complicación de una cirugía de colon. Es una enfermedad extremadamente grave, tiene un curso rápidamente progresivo, produce necrosis muscular, una gran toxicidad sistémica. Generalmente una característica que tiene la gangrena gaseosa, y se llama gaseosa por esto, es que se produce gas en los tejidos y podemos palparlo, o sea que vamos a observar la crepitación de los tejidos o lo podemos observar en una radiografía. Como se ve en la imagen superior, vemos una radiografía de un muslo donde se observa la presencia de gas en los tejidos, en los músculos, y se puede evidenciar muchísimo mejor en lo que es una tomografía que se ve abajo, que son cortes transversales. Tenemos un miembro inferior del lado izquierdo que es normal, y fíjense el aumento del tamaño y la presencia de gas que se ven como burbujitas negras en lo que es el miembro izquierdo, que es el que está afectado. Si hacemos un directo, ¿sí?, de estos tejidos, lo que vamos a observar son los bacilos gram positivos, como se observan en la diapositiva. ¿Cuál es la patogenia? La principal: estos Clostridium producen una toxina que es la alfa-toxina, que se comporta como una fosfolipasa y como una lecitinasa. Lo que hace es jugar un papel primordial porque ayuda a la necrosis en los tejidos. La mortalidad de esta afección es de un 67 a un 100%, o sea que es muy alta. Requiere tratamiento médico y tratamiento quirúrgico con debridación, como dijimos en los cuadros previos.
En esta diapositiva dejo algunos signos clínicos de posible infección por anaerobios que nos hagan sospechar que hay anaerobios. Uno es secreción maloliente. Generalmente las infecciones por anaerobios huelen bastante mal por la producción de ácidos grasos del metabolismo anaeróbico que tienen este mal olor característico. La localización de la infección cerca de una superficie mucosa, como vinimos hablando hasta ahora, porque forman parte de la flora normal, generalmente se localizan cerca de la mucosa donde están formando parte de la flora normal. La presencia de gas en los tejidos, eso también nos hace sospechar en anaerobios por la producción de dióxido de carbono y de hidrógeno. Y cultivos aeróbicos negativos, es decir, si tenemos una infección y enviamos para cultivar solo en un ambiente de aerobiosis y no hay crecimiento, tenemos que sospechar que puede haber anaerobios que no pudieron crecer porque no fueron adecuadamente, digamos, cultivados en un ambiente de anaerobiosis. Con respecto al diagnóstico de las infecciones por anaerobios, es bastante difícil, es un verdadero desafío muchas veces el diagnóstico. Primero porque no todas las muestras van a servir. ¿Cuáles son las muestras que no sirven? Todas aquellas muestras que estén contaminadas con flora normal, porque siempre van a crecer anaerobios y no están representando la infección. Entonces, todas esas muestras que tengan flora normal no me van a servir para hacer diagnóstico de anaerobios. Estos son, por ejemplo, hisopados faringios, esputo, contenido gástrico, materias fecales, todo esto está lleno de anaerobios de la flora. Orina o exudados vaginales, al estar llenos de anaerobios de la flora, no es una muestra apta porque ya de por sí va a tener anaerobios. Las muestras aptas, ¿cuáles son? Son muestras obtenidas por condiciones de esterilidad, ¿sí? Que no pasen por zonas donde hay flora normal. Por ejemplo, para el pulmón, como no puedo el esputo, tiene que ser una punción transtraqueal o una punción pulmonar transparietal. ¿Sí? Son un poco más invasivas estas muestras. El líquido pleural por toracocentesis sirve. Para el tracto urinario necesito hacer una punción suprapúbica, que no se arrastre la orina y que no se contamine con flora normal. La única forma que tenemos para que esto suceda es hacer una punción suprapúbica. Los abscesos, que son muy frecuentes en la presencia de los abscesos por anaerobios, acá simplemente uno aspira con una aguja y una jeringa. El aparato genital femenino se tiene que obtener la muestra, o sea, uno no puede obtener la muestra a través de la vagina o por hisopados porque está lleno de flora anaerobia. Entonces, las muestras, por ejemplo, en procesos que involucran enfermedades pelvianas, se obtiene a través de la culdocentesis previa desinfección vaginal. La culdocentesis consiste en insertar una aguja con una jeringa a través de la pared posterior de la vagina para poder extraer el líquido del fondo del saco de Douglas. Y en cuanto a los senos paranasales, se puede obtener una muestra con aspiración con jeringas. Un punto importante es cómo transportamos la muestra. Una vez que tomamos estas muestras aptas, el transporte tiene que ser, por supuesto, en condiciones de anaerobiosis. Hay que garantizar esta atmósfera de anaerobiosis hasta la llegada al laboratorio, que debemos tratar de hacerlo lo más rápido posible. Existen algunos tubos con atmósfera anaerobia donde se reemplaza el oxígeno y se lo sustituye por otro gas, que sirven como medios de transporte. También hay bolsas de anaerobiosis. Pero lo más utilizado frecuentemente es utilizar una jeringa en el cual se le saca todo el aire residual, ¿sí? Y se lo tapa con un tapón de goma. Igualmente esto tiene que ser llevado al laboratorio de forma rápida, lo más rápido posible y siempre a temperatura ambiente, nunca deben ser refrigerados. Una vez que llega la muestra al laboratorio, lo que hay que hacer es cultivar esa muestra para evidenciar el crecimiento bacteriano y poder identificar qué bacteria es. Y esto lo que necesita es una atmósfera de anaerobiosis. Para esto se utilizan estas jarras, como la jarra de Breuer, que son jarras de anaerobiosis, donde lo que se hace es cerrarlas herméticamente y el oxígeno es desplazado por reacciones químicas, para permitir que estas bacterias puedan crecer. Una vez que desarrolla el cultivo, lo que se sigue haciendo es lo que se hace con cualquier desarrollo bacteriano, que es ver la morfología de la colonia con una tinción de Gram, ver qué Gram es, ¿sí? Y hacer pruebas bioquímicas para poder tipificar e identificar de qué anaerobio se trata. Lo más importante que uno tiene que saber acá es que deben ser cultivadas en condiciones de anaerobiosis, si no, no van a crecer porque recordemos que el oxígeno las mata.